3, 2, 1. Buenas tardes a todos y a todas. En el discurso de hoy voy a empezar hablando de algo de lo que probablemente estéis hartos: el coronavirus. Pero os prometo que solamente será el comienzo. Seguro que ya se os ha hablado de todos los efectos que ha causado desde todos los puntos de vista. Pero yo tengo que reconocer un efecto que ha causado en mí, que es que me ha dado un baño de humildad. Confieso que soy de los que al principio compartía chistes del virus. Compartía memes comparando el hospital de Wuhan, que construyeron en 10 días, con la Sagrada Familia de Barcelona, que todavía no la han terminado. Y aquí estoy, 3 meses después, metido en mi casa. Puedo consolarme diciendo que no soy el único que ha compartido estas cosas, aunque eso solo sería una especie de difusión de la responsabilidad. Lo curioso es que cada vez se repiten más opiniones, incluyendo aquellos que al principio se comportaron como yo, tanto en la clase política, en los medios de comunicación, como en las redes sociales, diciendo que se debería haber actuado antes, o que esto se veía venir. Si ahora pensamos que debería haberse actuado antes, si ahora decimos que lo veíamos venir, ¿por qué aprovechamos hasta el último minuto para socializar y no nos recluimos cuando el virus comenzó a acercarse a nosotros? No lo sé, pero una respuesta puede ser porque siempre es más fácil ver las cosas a toro pasado. El uso de esta frase tan castiza resulta que es tan humano que tiene su propio nombre científico, que es el sesgo retrospectivo, o fenómeno, ya lo sabía, cuya definición es la tendencia a creer, después de conocer los resultados, que podríamos haberlo anticipado. Es fácil encontrar ejemplos de este tipo de prejuicio en casos de crisis o de desequilibrios, como por ejemplo en la crisis del 2008, donde vimos cómo muchos de los economistas que no supieron predecir sus efectos afirmaban a posteriori que estos sí eran predecibles y que sabían que ocurriría lo que al final ocurrió. Según la psicología social, que se dedica al estudio de cómo las personas pensamos, sentimos y nos comportamos al relacionarnos con los demás, nuestra memoria no funciona como un ordenador, en la que todo lo que entra sigue siendo accesible de la misma manera en la que fue introducido, sino que en nuestra cabeza los recuerdos se distorsionan, se difuminan con el tiempo y los vamos reconstruyendo con las experiencias que vamos acumulando. Hay muchos estudios al respecto, pero uno de los primeros fue llevado a cabo por Baruch Fischoff en 1972, antes de un viaje que Nixon tenía que hacer a China y a la Unión Soviética. En este estudio, Fischoff les pedía a un grupo de estudiantes universitarios que predijeran la posibilidad de que se dieran ciertos resultados en este viaje de Nixon. Les dio 15 resultados diferentes y les pedía que los puntuaran según creyeran que iba a ser más o menos posible que se produjesen. Por ejemplo, la posibilidad de que Estados Unidos estableciese una representación diplomática en Pekín, o la posibilidad de que Nixon se reuniera más de una vez con Mao Zedong, o la posibilidad de que visitara la tumba de Lenin. Cuando Nixon ya había vuelto y ya se conocían los resultados del viaje, Fischoff volvió a entrevistarse con los estudiantes y les pidió que repitieran las mismas respuestas que habían dado en la entrevista inicial. ¿Qué ocurrió? Que la gran mayoría de los estudiantes recordaban haber predicho como mucho más posibles los acontecimientos que sí ocurrieron de lo que en realidad lo habían hecho en la entrevista inicial. Y no recordaban tanto haber predicho la posibilidad de lo que no ocurrió como sí habían hecho. Además,
se vio que esa diferencia entre lo que habían predicho y lo que creían haber predicho era mucho mayor cuanto más tiempo había pasado después de la vuelta de Nixon en su viaje. Este estudio confirma que cuando conocemos los resultados, pensamos que se podían haber previsto, que eran de sentido común. La realidad es que es muy complicado no caer en este sesgo. Es muy complicado no tener en cuenta el presente a la hora de valorar el pasado. Este sesgo retrospectivo no es más que uno de los muchos sesgos que nos inducen a cometer errores y a emitir juicios irracionales. Son más de los que tal vez pensamos. Y ahora os voy a hablar de algunos otros en los que seguro vosotras también reconoceréis haber caído. El primero es el sesgo de efecto de arrastre o efecto bandwagon, que es el que se produce cuando hacemos o creemos algo porque toda la gente que nos rodea lo hace. Por eso funcionan también aquellos productos que se promocionan como los más vendidos y que de esa manera compramos y siguen siendo los más vendidos. O cómo es más probable que entremos a un restaurante que solo haya una mesa vacía en lugar que entremos a un restaurante en el que solo haya una mesa llena. Otro sesgo es el sesgo de disponibilidad y es el que nos hace creer en la posibilidad de un suceso en función de la frecuencia que aparece ante nosotros. Por ejemplo, si cada día vemos en las noticias un robo en una casa, vamos a pensar que vivimos en un lugar inseguro, aunque los números digan lo contrario. O el caso de las loterías, que nos animan a participar mostrando los casos de ganadores, cuando en realidad la mayoría somos perdedores. El tercero es el sesgo de anclaje, que es el que hace que utilicemos la primera información que recibimos para emitir juicios o para tomar decisiones. Por ejemplo, si quieres comprar un televisor, vas a una tienda de televisores y el primer televisor que verás será de gama alta, será muy caro, pero al ver ese primer precio ya lo tendrás como referencia. O por ejemplo, está demostrado que en un supermercado, si en un producto pone un máximo de 10 unidades por cliente, compraremos más que si en ese mismo producto pone un máximo de 4 unidades por cliente. El cuarto sesgo es el error de atribución. Es en el que valoramos, sobrevaloramos, mejor dicho, los motivos internos cuando juzgamos a otra persona, no a nosotros. Por ejemplo, si suspendemos un examen, podemos decir que no habíamos dormido bien, que el examen era muy duro, que el profesor era muy malo. Pero sin embargo, si nosotros aprobamos y suspende el de al lado, es más posible que pensemos que no había estudiado lo suficiente. Y el sexto y último sesgo, que para mí es el más peligroso, es el sesgo de confirmación. Es aquel según el cual buscamos la información que confirma nuestras hipótesis y anulamos todo aquello que lo contradice. Y no solo es peligroso porque hace que nuestras ideas no cambien, sino sobre todo porque hace que no respetemos las de las demás, ya que si no las comparten con nosotros, las invalidamos y no las discutimos, se equivocan. Esto podemos verlo, por ejemplo, en la política, donde cada vez hay menos debates y la gente no discute, no intercambia ideas. También podemos verlo en esa gente, y seguro que conocéis a alguien que dice que juzga muy bien a las personas y que cuando conoce a una persona y piensa que va a ser antipática, al final es antipática. O cuando conoce a una persona y piensa que va a ser simpática y agradable, al final resulta que es simpática y agradable. O sea que dicen que tienen instinto para juzgar a las personas, cuando en realidad lo que seguramente están haciendo, sin saberlo, es que a la persona antipática
la tratan de tal manera que al final resulta siendo antipática, y a la persona que creen que va a ser simpática la tratan con amabilidad y simpatía y al final resulta ser simpática. Con lo único que están haciendo, lo único que están haciendo es modificar el comportamiento del otro para confirmar su propia teoría. Estos sesgos no son un problema per se, ni son inevitables. Al fin y al cabo, son mecanismos evolutivos que nos ayudan a tomar decisiones y a responder ante estímulos, problemas o situaciones en el menor tiempo posible. Y no hay una fórmula mágica para evitarlos, aunque sí hay algunas maneras de minimizar sus efectos. El primero es aceptar una verdad tan incómoda como universal. Y es que, por lo general, somos más tontos de lo que creemos. Y nadie, absolutamente nadie, está libre de cometer errores. Una vez somos conscientes de nuestras limitaciones, tenemos que saber cómo tratar la información que recibimos de nuestro entorno. Tenemos que contrastar las opiniones con los hechos y con datos objetivos. Y todas las opiniones, no solo las ajenas, sino sobre todo las propias. Dicho esto, espero que os haya gustado mi discurso y que estéis de acuerdo con todo lo que he dicho, porque si no, estáis todas equivocadas. Muchas gracias.